Los gentiles adoraban ídolos. Los gentiles adoraban muchas cosas y a ellos mismos incluso. Pero aquí, donde dice que los gentiles les sean ofrenda agradable, toda su atención y energía pasa de este mundo al Señor y a su reino y a servirle a Él. ¿Eso es verdad de mí? Tenemos que preguntarnos, ¿esto es verdad de mí? ¿Esto es así conmigo? La verdadera vida cristiana es así. La primera pregunta, ¿eres salvo? La segunda pregunta, ¿estás viviendo una vida cristiana auténtica, verdadera? ¿Un hombre o una mujer dedicada al Señor? Entonces vemos el versículo 16. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y hay un tercer punto esta mañana, del versículo 16 también. La enseñanza del apóstol, él ya lo ha hecho antes en esta epístola y ahora vuelve a este punto, su enseñanza de que él es un apóstol y que tiene una autoridad especial de Dios. Dios lo designó como apóstol y hay que escuchar a los apóstoles. Hoy en día no hay ningún apóstol. Si una persona se hace llamar apóstol hoy en día, por completo está en un error. No hay ningún apóstol hoy en día. Los apóstoles del Señor y el apóstol Pablo, que nació a destiempo, él era el último. Los apóstoles son del fundamento de la iglesia. Los apóstoles son especiales. No voy a dar una clase al respecto de esto, pero los apóstoles eran especiales de dos maneras en particular. Punto número 1, todos ellos vieron al Señor. Habían visto al Señor resucitado. El apóstol Pablo vio al Señor resucitado de una forma especial cuando fue convertido, como ustedes lo sabrán. Todos ellos habían visto al Señor resucitado. Y todos ellos habían sido revestidos con una autoridad específica de enseñanza para ser aquellos que escribían o autentificaban el Nuevo Testamento inspirado. Toda palabra del Nuevo Testamento es escrita por un apóstol o autentificada por un apóstol. Así que es a través de un apóstol, autentificada por un apóstol. Todo en el Nuevo Testamento. Y esta es la gran función de los apóstoles. Hablar palabras inspiradas que testificaban la resurrección. O más bien ellos testifican la resurrección. Y se les dio un cargo especial. Y se les dio señales y maravillas, hechos poderosos que tan solo ellos podían hacer. Así como el Señor también. Para poder autentificarles. Ellos necesitaban ser autentificados. Pablo llama a estas autentificaciones señales de un apóstol. Y la Escritura lo aclara, que solamente los apóstoles y uno u otro, o más bien uno o dos muy cercanos asistentes de los apóstoles pudieron hacer estos milagros. Nadie más. Y los carismáticos pensaban que todo mundo podía hacer milagros. Eso no está en la Escritura. La única persona que no era apóstol eran 3 asistentes apostólicos directos que pudo hacer milagros. Y un Ananías, que no era ayudante de los apóstoles, pudo hacer una cosa así, pero él y nada más. Pero la idea de que todo el mundo podía hacer milagros y señales no es apoyado por el registro bíblico. Los apóstoles tenían que ser autentificados, de modo que las personas supieran que ellos tenían la palabra de Dios. Eran autentificados y autentificaban la palabra de Dios. Ellos tenían que ser autentificados de que estaban diciendo la verdad al decir que habían visto al Señor resucitado. Así que hoy en día no hay apóstoles, han muerto ya. No hay nadie de ellos que esté viviendo hoy en día, ninguno que haya visto al Señor resucitado. Nadie vive hoy en día que pueda hacer señales y maravillas que sean auténticas como lo que vemos en la Escritura. Pero el apóstol Pablo aquí en estos versículos desea validar su apostolado porque las personas tienen que escucharle a él. Él no se está jactando para nada cuando entendemos
que él simplemente está probando que él es un apóstol, entonces entendemos el espíritu con el cual habla. Se los leo. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mira estos versículos difíciles y ya se hace claro en cuanto nos damos cuenta que Pablo está autentificando su llamamiento apostólico. Versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pongo delante de vosotros, dice en efecto, las pruebas de mi apostolado. No porque él se esté jactando, sino porque es de vital importancia que las personas entiendan su cargo especial, su oficio especial, de que él está hablando palabras inspiradas, de que él está hablando de parte de Dios, porque de forma divina se le da una autoridad. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere a Dios. Y un requisito, versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y significa lo siguiente, no voy a mencionar nada que de forma personal no haga yo por el poder de Dios. Evidentemente que no. Si Pablo está obteniendo evidencia que le autentificaba en su apostolado, él no iba a hablar respecto de cosas maravillosas que otras personas han podido hacer, porque eso no le autentificaría a él. Así que no va a atreverse a mencionar nada que sea una bendición que no haya sido proveniente de él, porque él es aquel que tiene que ser vindicado en este momento, en este pasaje. Entonces dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, la predicación y los hechos. Versículo 19, aquí están las hechas, con potencia de señales y prodigios. Bueno, ellos sabían al respecto de esto. La evidencia estaba en todas partes, a través de señales y prodigios. Y aquí está el punto. Porque el apóstol Pablo ha sido identificado como un verdadero apóstol. Entonces, sus palabras tienen autoridad divina y tienen que ser escuchadas. Y aquí está el tercer punto para nosotros, es el siguiente. Primero que nada, una iglesia que tiene que ser bendecida, tiene que estar practicando admonición mutua, cuidadosa. En segundo lugar, y en tercer lugar, debemos ser personas de la palabra de Dios. El Nuevo Testamento es inspirado. Las epístolas son inspiradas por Dios. Son vinculantes para nosotros. Son una autoridad sobre nosotros. Eso es otro problema hoy en día. Hay personas que dicen, yo creo la palabra de Dios, lo que enseñamos es la palabra de Dios, escúchame y escuchar la palabra de Dios, y aún así hacen muchas cosas que son desobedientes a la palabra de Dios. No tiene sentido, no concuerda lo que hacen con lo que dicen. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Por ejemplo, y mencionaba esto no hace mucho tiempo, tal vez hay un programa en el internet para ver y ministra a tu alma, te alimenta el alma. Y la persona que predica dice, escúchame, porque yo me apego a la Biblia. Y aún así, de pronto, dice eso, pero es una mujer quien está predicando. Eso no está así en la palabra de Dios para empezar. Así que después de todo no está haciendo la palabra de Dios. Y después está en un ministerio privado. Tienen uno o dos con ella en una organización, no es una iglesia. Todos tendríamos que estar bajo una iglesia, según la palabra de Dios.
y tendríamos que ministrar a una congregación. Y hay oficiales en la iglesia, hay cargos. Y todo lo que se hace se supone que tiene que ser hecho a través de esta iglesia que se reúne. Y eso no es una iglesia. Ese programa es una cierta sociedad que tal vez tiene el nombre del predicador. Es una sociedad privada. Ahí hay otro problema, no es una iglesia. Y después hay muchas otras cosas que son problemáticas. La Biblia no está siendo seguida para nada. Y esto pasa constantemente. Personas que nos dicen, escúchame, te diré solo la palabra de Dios. Y aún así hay muy poco esfuerzo para honrar el plano bíblico, las instrucciones de la palabra de Dios. Así que este era mi tercer punto. El apóstol autentifica su apostolado. La inspiración del Nuevo Testamento, la autoridad divina del Nuevo Testamento, su autoridad vinculante sobre nosotros, esto es algo que tenemos que tomar muy en serio. Verdaderamente tenemos que ser bíblicos. Hay iglesias que dicen, somos reformados, y aún así no se esfuerzan en gobernar la iglesia de forma bíblica. Eso es lamentable. Entonces el apóstol autentifica su palabra. No solamente soy un consejero, les dice a ustedes, soy un apóstol. Y si tú ves las señas, los prodigios, y la mano de Dios sobre mí, entonces soy autentificado como un apóstol. Y después el último punto que quiero mencionar de este pasaje. Nuestra necesidad del Espíritu Santo. Queridos amigos, versículo 16, donde dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y una vez más, versículo 19, confirma su autoridad apostólica con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilíricum, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y todo esto es a través del poder del Espíritu de Dios. Hasta Ilíricum. Pablo podía escribirle a los romanos y decirles, he predicado este Evangelio a través de unas 700 millas, más de 1000 kilómetros, desde Jerusalén hasta Jericó, pero no lo hizo de forma directa, viajó mucho más distancia. La cantidad de terreno que cubrió es muy grande. En aquellos días es algo sorprendente, notable para aquellos días, predicando el Evangelio a los gentiles. Todo esto cumpliendo las profecías también. Pero el punto es que él dice, es por completo a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Los gentiles, cuando son convertidos, son santificados, hechos santos a través del poder del Espíritu. El apóstol Pablo viajó y predicaba el Evangelio y sobrevivía toda la oposición y las dificultades. Y el Espíritu Santo descendía sobre personas profundamente supersticiosas y politeístas y paganos, y había hermosas conversiones, y todo eso era obrado a través del poder del Espíritu Santo. La necesidad suprema del Espíritu Santo. ¿Qué cristiano hay aquí que no cree en la necesidad del Espíritu Santo? Todos ustedes creen en esta necesidad. Todos ustedes afirman que dependemos por completo del Espíritu Santo. Pero no siempre actuamos como si de verdad creyésemos en la necesidad del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas vienen a orar en la oración colectiva de la reunión de oración de la iglesia y piden que haya un derramamiento del Espíritu Santo? Me atrevo a preguntar, ¿cuántos maestros de escuela dominical en toda la semana con fervor oran que haya una obra del Espíritu Santo en su clase?
cuán comprometidos estamos verdaderamente a clamar, a suplicar la obra del Espíritu. No siempre actuamos como si creyésemos estas cosas. Todo es a través del poder del Espíritu, queridos amigos. Dependemos por completo de Él. Y nosotros sabemos que podemos contristarle, podemos agraviarle. Es lo que nos dice la palabra de Dios, que podemos agraviarle. Y esto nos tendría que alarmar y tendría que enderezarnos. Él es el Espíritu Santo. Obviamente, no puedo tener su presencia, o su bendición, o su poder, si estoy siendo un hipócrita, si estoy haciendo cosas que no debería de hacer, si estoy viendo cosas que no debería de mirar. Entonces llenaré de agravio al Espíritu Santo, pero le necesito, dependo de Él. Sin Él solamente estoy haciendo las nociones externas de servir al Señor. Entonces tenerle a Él, para tenerle a Él debo esforzarme, debo de forma concienzuda esforzarme. No puede haber hipocresía en mí, no puede haber egoísmo. El mismo nombre, Espíritu Santo, me da una carga. Tendría tal vez que darme incluso aliento, pero impone sobre mí una responsabilidad, una carga, para que honremos al Espíritu Santo. No me atrevo a confiar en mí mismo, a no estar en oración, a ser tonto y necio. Y el Espíritu Santo, del Dios viviente, no compartirá la gloria de Dios con nadie. Si yo entro en el servicio cristiano confiando en mí, confiando solo en mí, de forma incluso orgullosa, intentando obtener reputación para mí, el Espíritu Santo entonces con toda certeza se retirará. Voy a leer unos versículos de 1 Corintios 2. Dice Pablo, versículo 1 de 1 Corintios 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que quiere el Espíritu de Dios. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, no solamente por la gran multitud y debido a los peligros, sino probablemente, primordialmente, debido a un sentido de responsabilidad. Debo limpiar mi corazón, decía el apóstol. Debo estar limpio delante del Señor. Debo arrepentirme de mi pecado nuevamente. Debo comprometerme por completo a Cristo una vez más. Y mi habla y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 4. Eso es lo que deseamos ver. Una demostración del Espíritu y del poder. Y de poder. ¿Cómo lo veremos? ¿Cómo lo podremos observar? ¿Cómo se verá? Bueno, pues no lo podemos ver hasta que vemos los frutos. La obra y el poder del Espíritu es demostrado cuando vemos un corazón cambiado, cuando vemos un joven orgulloso que se convierte en alguien humilde a quien se le da, cuando el violento se hace manso y cuando el mentiroso anhela tener integridad y verdad. Entonces sabemos que el Espíritu ha obrado con supremo poder. Entonces sabemos que hemos tenido una demostración de un bautismo del Espíritu y su obra. No cometas el error que cometen algunos hoy en día, que quieren ver la demostración del poder del Espíritu en términos de un fuego artificial visible. Entonces, mientras más grita el predicador, piensan que el Espíritu obra más fuerte. Mientras más teátrico sea todo, piensan que es el Espíritu manifestándose. Mientras más personas caen al suelo,
y tienen lenguas y glosalia, se imaginan algunas personas que esto es una demostración del Espíritu de alguna manera. No, la demostración viene con un cambio, con una vida cambiada. Este es un gran milagro, el milagro de la conversión. Cuando el poder regenerador del Espíritu Santo obra y una persona obtiene convicción, tú conoces a esa persona nunca omitía ninguna falta, esa persona era justa ante sus propios ojos, era fariseica, era imposible traer la orden, pero ahora hay humildad, ahora hay un anhelo, un terrible sentido de vergüenza por su pecado, una convicción de su pecado, un deseo de perdón. Ese es el poder del Espíritu, una vida cambiada, un corazón cambiado, un nuevo nacimiento, una nueva persona. Y el apóstol veía eso en todo lugar y nosotros deseamos verlo más y más. Mi tiempo ya se terminó. Admonición mutua. El ofrecernos a nosotros mismos por completo a Dios como una ofrenda sacrificada, una obediencia literal a la palabra de Dios y la necesidad del Espíritu Santo. Cantaremos un himno en un momento. Recuerdo sus palabras finales que dicen: Señor, me entrego por completo a ti. Es lo único que puedo hacer. Eso es lo que este pasaje está diciéndonos. Que el Señor nos muestre estas cosas.